Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y sobre todo muchas ganas de chismecito. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado ríos de tinta y que sinceramente a mí me tiene fascinado. Y es que vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya saben, estos dos bombones turcos que nos conquistaron a todos con su química explosiva en la serie Love is in the Air. ¿Quién no soñó con un romance como el de Eda y Serkan? Yo definitivamente. Pero la pregunta del millón siempre ha sido, ¿la magia de la pantalla traspasó la realidad? ¿Hubo algo más allá de los guiones, de las escenas románticas y de los besos robados? Bueno, el título de este vídeo lo deja bastante claro, ¿verdad? Kerem Bürsin y Hande es mi amiga y algo más, amor confirmado. Sí, amigos míos. Vamos a desentrañar los rumores, analizar las pruebas y por supuesto, a sacar nuestras propias conclusiones. Pero antes de empezar, les quiero recordar algo súper importante: si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y estarán siempre al día con todo el chismecito que les traigo. Me ayudarían muchísimo. Muchas gracias. Así que sin más preámbulos empecemos con esta bomba informativa. La historia de Kerem y Hande, como ya lo mencioné, es un cuento de hadas moderno, pero con un toque de drama turco por supuesto. Todo comenzó en el set de Love is in the Air, una serie que en sí misma, es un torbellino de emociones, intrigas y por supuesto, mucho romance. La química entre Eda y Serkan, los personajes interpretados por Hande y Kerem, respectivamente, era innegable. Las miradas cómplices, los roces casuales, las risas compartidas, todo apuntaba a una conexión especial, a una chispa que iba más allá de las palabras escritas en el guión. Desde el principio los fans, como no podía ser de otra manera, comenzaron a especular. Las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis y teorías sobre la posible relación entre los protagonistas. ¿Sería todo una estrategia de marketing para aumentar el rating de la serie? ¿O realmente había algo más? ¿Era una simple estrategia publicitaria para mantener a la audiencia enganchada, o estábamos presenciando el nacimiento de un amor real? Esa era la pregunta que todos nos hacíamos. Durante la emisión de la serie, las fotos y los vídeos de ellos juntos, fuera del set, inundaron las redes sociales. Y aquí es donde el chismecito se puso realmente interesante. Paseos románticos por Estambul, cenas en restaurantes elegantes, viajes a lugares paradisíacos. Todo era un festín para los ojos de los seguidores. Cada foto, cada vídeo, era analizado con lupa, buscando el mínimo detalle que pudiera confirmar lo que todos sospechábamos. Y cada vez que se les preguntaba sobre su relación, la respuesta era siempre la misma: somos muy buenos amigos. Esa frase amigos se convirtió en el mantra de Kerem y Hande en las entrevistas. Una frase que en el mundo de la farándula, a menudo esconde mucho más de lo que revela. Era la respuesta oficial, la que les permitía mantener la privacidad, al menos en parte, y evitar las presiones de la prensa. Pero, ¿hasta qué punto podíamos creerles? Las imágenes hablaban por sí solas, y la complicidad que irradiaban era innegable. Se miraban con una intensidad, ¡ay, amigos! Con una intensidad que era difícil de justificar con una simple amistad. La forma en que se reían juntos, la forma en que se apoyaban mutuamente, la forma en que se cuidaban, todo indicaba que había algo más profundo que una simple relación laboral. La prensa turca, siempre ávida de noticias sobre celebridades, no se quedó atrás. Los paparazzis, como perros de presa, los acechaban constantemente tratando de captar el momento definitivo, la prueba irrefutable que confirmara lo que todos sospechábamos. Las cámaras se escondían en cada esquina, listas para inmortalizar cualquier gesto que pudiera revelar la verdad. Y poco a poco las pistas se fueron acumulando. Los rumores se alimentaban de cada encuentro, de cada comentario en redes sociales, de cada foto que filtraban, ya fuera intencionalmente o no. La expectativa era tal, que cualquier cosa podía ser interpretada como una confirmación o una negación. La gente, los fans, los medios, todos querían saber la verdad. Uno de los momentos clave y que marcó un antes y un después en la historia, fue cuando Kerem y Hande fueron vistos en un viaje a las Maldivas. Las fotos, las fotos. Eran la prueba definitiva. Se veían juntos, relajados, felices, y muy enamorados. Los paparazzis que los habían seguido hasta allí,
capturaron imágenes en las que se les veía abrazados, besándose, disfrutando del sol y la playa. Era imposible negar la conexión, la intimidad, el amor que irradiaban. Las redes sociales explotaron y la confirmación oficial parecía inminente. Los fans celebraban, la prensa se regodeaba, y el mundo entero esperaba una declaración oficial. Era el momento que todos habíamos estado esperando. Aunque nunca hicieron un anuncio oficial, las fotos hablaban por sí solas. El silencio en este caso fue la mejor declaración. No necesitaban palabras. Las imágenes, con su elocuencia, contaban su propia historia. La complicidad en sus miradas, el contacto físico, la felicidad que emanaban, todo apuntaba a que efectivamente entre Kerem y Hande había algo más que una simple amistad. Durante su relación, que duró aproximadamente 2 años, Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía. Sus fans los adoraban y cada aparición pública era un evento. Se convirtieron en íconos, en referentes de una generación, en la pareja perfecta. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos, se dedicaban mensajes románticos en redes sociales y demostraban ser una pareja muy sólida. Sus interacciones en redes sociales se volvieron más frecuentes, compartiendo momentos de su vida cotidiana, demostrando que a pesar de la fama, eran una pareja como cualquier otra. Demostrando al mundo que el amor, el cariño y el respeto eran posibles en el ojo público. Pero como en toda historia de amor, también hubo momentos difíciles. La presión mediática, la distancia por sus compromisos laborales y, quizás, las diferentes expectativas sobre el futuro de la relación, todo esto, finalmente, llevó a su separación. La vida en el ojo público, con todas sus exigencias y sus constantes escrutinios, no es fácil de llevar. Las agendas apretadas, los viajes, las giras, todo eso, sumado a la presión de mantener una imagen perfecta, puede desgastar cualquier relación, por fuerte que sea. La noticia de su ruptura fue un duro golpe para sus fans, que esperaban que su amor perdurara para siempre. La decepción fue palpable, pero el respeto por su decisión también. La gente que había seguido su historia con tanto entusiasmo entendía que las relaciones son complejas, y que a veces, por mucho que uno quiera, las cosas no funcionan. La vida es así, y a veces las cosas no suceden como las planeamos. Aunque no dieron muchos detalles sobre los motivos de su separación, ambos dejaron claro que se tenían mucho cariño y respeto. La discreción en este caso fue clave. No se filtraron detalles escabrosos, no hubo acusaciones ni dramas. Simplemente tomaron caminos separados, con la madurez y la elegancia que los caracteriza. Después de la ruptura, Kerem y Hande han seguido sus caminos profesionales. Han continuado con sus proyectos, han protagonizado nuevas series y películas, y han mantenido una relación cordial, aunque ya no romántica. Ambos han seguido creciendo profesionalmente, demostrando su talento y su dedicación. En varias entrevistas, Kerem ha hablado de Hande con mucho cariño, resaltando su profesionalismo, su talento y su bondad. Siempre con palabras de admiración y respeto. Ha destacado su capacidad para enfrentar los desafíos, su entrega al trabajo y su calidad humana. Y Hande, por su parte, también ha expresado su agradecimiento por el tiempo que compartieron juntos y por la experiencia que vivieron. Ha reconocido la importancia de Kerem en su vida, y ha mantenido una actitud positiva y respetuosa hacia él. Siempre se ha referido a él con cariño y admiración. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Qué podemos concluir después de analizar todos estos datos? En primer lugar, está claro que entre Kerem y Hande hubo algo más que amistad. La evidencia es abrumadora. Las fotos, los vídeos, las declaraciones indirectas, las miradas, los gestos, todo apunta a que tuvieron una relación romántica. No podemos negar la verdad que emana de las imágenes y de los testimonios. En segundo lugar, aunque su relación terminó, el cariño y el respeto entre ellos siguen intactos. Ambos han demostrado ser personas maduras y profesionales, capaces de mantener una relación cordial a pesar de la ruptura. Han sabido separar lo personal de lo profesional, y han demostrado una gran capacidad para seguir adelante. En tercer lugar, la historia de Kerem y Hande es una lección sobre el amor y las relaciones en el mundo de la fama. Nos muestra que aunque la presión mediática puede ser muy fuerte, el amor y el cariño pueden existir, incluso cuando las cosas no salen como esperamos. Nos enseña que es posible mantener una relación sana y respetuosa, a pesar de las dificultades. Nos demuestra que la fama no lo es todo, y que lo más importante es la felicidad y el bienestar personal.
Su historia nos muestra que el amor puede ser efímero, pero que los buenos recuerdos y el respeto mutuo pueden perdurar para siempre. Así que en resumen, amigos míos, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron pareja, se amaron, y ahora son amigos. Y eso es lo que importa. Han demostrado que es posible seguir adelante después de una ruptura, y que la amistad puede ser un tesoro invaluable. Su historia es un ejemplo de cómo afrontar las dificultades con madurez y elegancia, y de cómo valorar el cariño y el respeto por encima de todo. Nos han enseñado que el amor, en todas sus formas, es una experiencia valiosa y enriquecedora. Y para finalizar, quiero añadir un pequeño bonus. A pesar de que ya no están juntos románticamente, el cariño de sus fans por ellos sigue intacto. Las redes sociales siguen siendo un hervidero de actividad, con comentarios y especulaciones sobre sus vidas. Muchos seguidores aún esperan una reconciliación, aunque saben que es poco probable. Otros simplemente les desean lo mejor en sus vidas personales y profesionales. La admiración por su trabajo, por su talento y por su belleza, sigue siendo la misma. Y al final del día, eso es lo más importante. Porque aunque el amor romántico pueda cambiar, el cariño y el respeto pueden perdurar para siempre. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan disfrutado tanto como yo de este chismecito. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Y no se olviden de dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación de Kerem y Hande? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y compartir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal. Me ayudarían muchísimo. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, manténganse siempre informados y nunca dejen de soñar.